De nuevo, bienvenidos a su programa Tertulia de Noche. Es un gusto compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a darle seguimiento a algunos temas que hemos venido compartiendo con nuestro invitado. Aquí está con nosotros el politólogo Max Oviedo. Programas anteriores, desde el año pasado, incluso desde la campaña política, hemos conversado con Max muchísimos temas y de verdad que la opinión de Max ha sido muy certera en su visión política de lo que ha venido pasando. Por eso queremos en este inicio de año hacer un repaso de cosas que han quedado atrás. Y a veces por la misma dinámica que tienen los costarricenses, ¿verdad? De que un escándalo a otro, una discusión a otras, se comienzan a quedar rezagados o se nos va olvidando algunos temas que fueron cruciales para que este presidente, don Rodrigo Chávez, ganara las elecciones presidenciales. Y por eso es que no queremos dejar esos temas votados, para ver cuál ha sido la evolución de algunos de ellos, que han sido promesas cruciales de campaña y cómo estamos al día de hoy. Así que ese es el programa que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué temas vamos a ver? Bueno, acuérdense que el presidente actual prometió en campaña, entre muchos temas, bajar los medicamentos, ¿verdad? La ruta del arroz para bajar el precio del arroz, toda la reforma del Estado para mejorar la situación de los costarricenses, en fin, entre otros temas que vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a hacer un programa con Max y la otra semana también, porque no nos alcanza el tiempo. Uno desea quedarse aquí varias horas hablando de estos temas. Y reitero, es con el afán de que la memoria, porque a veces la memoria de nosotros se vuelve muy a corto plazo. No olvidemos esos detalles que son importantes en la política para ir tomando el pulso, a ver si efectivamente, porque los políticos, la mayoría de ustedes los consideran mentirosos y sinvergüenzas, ¿verdad? Aunque este presidente tiene muy buen respaldo popular, pero realmente, ¿qué está pasando con todas esas promesas? Si lo que estamos viviendo es distracciones, discursos, peleas, pero en el fondo realmente ha mejorado la vida del costarricense. Es parte de lo que queremos ir viendo, además de negociaciones, corrupción y otros temas. Así que no se lo pierda, porque realmente vamos a tener un programa bastante interesante el día de hoy que iniciamos, repito, 2 programas. Vamos a hacer la otra semana de nuevo con Max, que es nuestro invitado. Max, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Álvaro, y a los amigos y amigas que desde su casa nos están viendo, y a los compañeros de trabajo acá en el canal, ¿verdad? Que siempre nos permiten salir. Eso es cierto, a todos nuestros compañeros. Max, hablemos primero de los temas, ¿verdad? Que el arroz estaba carísimo, ¿verdad? Y que había que hacer la ruta del arroz. Comenzó a pelearse con los de los arroceros porque la importación debía favorecerse. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo y la pregunta es, ¿el arroz bajó? Porque antes de eso, quiero leer aquí una información que salió en el semanario Universidad, que en lugar de decir que la bolsa de arroz bajó, el enfoque de la noticia del semanario es que los importadores de arroz dejaron de pagar 7.000 millones en impuestos desde que el presidente firmó el decreto, pero los precios no bajaron. Pero agrega un componente político muy interesante, que en 5 meses, Bernal Jiménez, que ya Max había comentado al respecto, financista de la campaña de Rodrigo Chávez, se libró de pagar 250 millones de colones, mientras que los precios del grano no bajan y los agricultores pierden 12.000 trabajos. Digamos, es punzante lo que dice el semanario Universidad. Sí, y no es solo el semanario, sino que ya algunos otros medios también han empezado a hacer algunas investigaciones y entonces van clarificando cosas. Yo sí, Álvaro, antes de iniciar, voy a dar mis opiniones, claro, ¿verdad? Son las opiniones de Max Oviedo, porque ahora en este mundo que estamos viviendo, y usted lo tocaba en la introducción del programa, ¿verdad? En este mundo, parece que disentir de lo que dice el presidente te va a acarrear de una vez, no sé. Críticas y gente a ver, encima. Si los que me siguen, yo no tengo páginas electrónicas, pero si los que me siguen en Facebook dicen que son amigos, aquí me van a acarrear, no sé, 60.000, 70.000 enemigos, seguramente, ¿verdad? Claro. Pero es su opinión. Sí, por mi opinión, que eso es algo que también debería ser tema en algún momento, ¿verdad? Para programas de opinión. Claro. En este momento en Costa Rica, dar su opinión, y si no es semejante a la que sale de casa presidencial,
ya usted se convirtió en el enemigo público, y no sé, ya no es número uno, porque ahora son un montón de enemigos públicos, pero sí, entonces sí, dejarle claro a la gente, ¿verdad? No es Canal 14, ni es Copelesca la que está diciendo, es Max Oviedo el que está diciendo y externando su opinión en algo que se ha perdido también, pero que Copelesca y el canal lo han mantenido a fuerza, ¿verdad? Porque yo sí siento que ustedes lo hacen por ese ímpetu de permitir que la gente escuche. Claro, y que otras versiones. Exactamente. Y otras opiniones. Exactamente. Entonces, agradecerle a ustedes, por supuesto, ¿verdad? Buenísimo. Pero sí también quería dejar eso claro, ¿verdad? Y en cuanto al tema del arroz, sí, Bernal Jiménez es uno de los que más se ha beneficiado del tema del arroz, y ahora, si se ponen a leer los periódicos de la semana pasada, se van a dar cuenta que ya hay una explicación de por qué no ha bajado el arroz. A ver. Y es porque están esperando a ver si el tipo de cambio sigue bajo. ¿Y eso qué? Porque el dólar está por el piso, el dólar está por el suelo. ¿Quién está ganando aquí? El importador. Claro. No solo porque no estoy pagando impuestos de acuerdo a lo que el señor presidente firmó, al decreto, sino porque el tipo de cambio se me está volviendo, ¿verdad? Estoy comprando dólares muy baratos. Muy baratos y estoy vendiendo en colones, ¿verdad? Que después me permiten comprar más dólares que antes, que los que compraba antes cuando estaba a 700. Ahora está a 500 y resto. Ahora puedo comprar más dólares con menos colones. Entonces, claro, si estoy trayendo un producto de afuera y lo estoy vendiendo aquí, y además de eso no estoy pagando impuestos, y además de eso el tipo de cambio está en el suelo, a ver, literalmente estoy haciendo clavos de titanio, que es más caro que el oro, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Los importadores en este momento están felices en Costa Rica. Entonces, y no solo de el tema del arroz, claro, sino los que traen el famoso aguacate Hass mexicano, ¿se acuerda? Sí. Que el señor presidente dijo que Costa Rica había comprado un broncón con los productores de Hass mexicano y que nosotros teníamos que ya respetar eso y que teníamos entonces que abrir, y que eso le iba a asegurar al costarricense poder comer aguacate. Dos cosas. No soy fan del aguacate, pero los que sí son fan del aguacate no les ha bajado el precio del aguacate. Era algo que los exministros de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Don Felipe Arauz, que fue el que, ese sí, hizo real lo que el presidente tiene como una pose. Don Felipe Arauz sí se compró la bronca con el tema del aguacate. Sí, 6 empresas importadoras de aguacate incluso acudieron a los tribunales. Exactamente. A demandar al gobierno. Y no hay. El conflicto estaba desde el 2015. Exacto. Pero ¿Y qué quería don Felipe Arauz? Respetar y defender al productor de aguacate nacional. Incluso condenaron al Estado luego y a pagar. ahí sí se compró la bronca. Pero el aguacate no ha bajado tampoco. No, por supuesto. Y el Hass mexicano vino a un precio más elevado que lo que estaba antes. Entonces, no es solo la ruta del arroz, podemos hablar de la ruta del aguacate, podemos hablar de la ruta de los medicamentos. ¿Medicamentos? ¿Han bajado los medicamentos después de que el señor presidente firmó el decreto? No, han aumentado. Y, a ver, eso era de lógica. Lo que pasa es que uno siente que parece que en casa presidencial el tema de lógica como que no existe. Ok. Max Oviedo puede tener una gran cantidad de recursos económicos en este momento en una cuenta, pero difícilmente Max Oviedo, que nunca ha estado en el tema de los medicamentos, ya sabe cómo se importa aquí una pastilla de aspirina o Max, una pastilla lo que sea. Tal vez para ya resumir con el tema del arroz y el aguacate. Bueno, del agosto a diciembre del 2022 la variación acumulada del precio del arroz fue 0.17, digamos, definitivamente no bajó. No bajó. Mientras que un estudio que se hizo reporta incrementos de promedio de un 10% en el precio del arroz y hasta un 12% en el caso de la zona atlántica. Es decir, más bien en lugar de bajar el arroz sube y en la zona atlántica sube, digamos, de 10 pasa a 12 en la zona atlántica. Exactamente. Digamos, ahí eso es un tema que definitivamente... con un agravante ahí, Álvaro. Que es que hay un montón de productores afectados sobre el tema. Es que, Álvaro, a ver, esos números ya salieron publicados. Lo que pasa es que la gente, y perdón por expresarme así, pero la gente a veces quiere informarse a través de
cosas como el TikTok, que creo que son cosas muy resumidas, sí. o del Twitter, un pajarito que silba, ¿verdad? Y no entiende, pero ya salió la noticia. Se bajó en más de un 50% el terreno sembrado de arroz en Costa Rica. ¿De precio la tierra? No, la tierra, lo que se sembró de arroz se sembró un 50% menos de lo que se sembró la cosecha pasada. O sea, vamos a depender más de la importación. Exactamente. ¿Y quién nos dijo a nosotros algo de eso? La FAO. Sí. La FAO hace un mes sacó un informe donde dijo, de Latinoamérica, uno de los países con más riesgo para la alimentación de su población es Costa Rica. Sí, aquí ¿por qué? Porque Costa Rica depende en más de un 80% de producciones extranjeras. O sea, algún país de esos dice, no, yo no voy a vender arroz porque tuve una mala cosecha. O porque estoy en guerra y necesito alimentar a la población. O como la India, claro, que dijo, no voy a vender arroz a ninguna parte del mundo porque, ya como está el problema en Ucrania con Rusia, yo no puedo desabastecerme porque mi población se me viene encima y cae el gobierno. Claro. No voy a vender arroz. Nosotros tuvimos la suerte de que algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil y algunos otros, han estado vendiendo arroz. Pero si en esos países, a ver, y es que nada más es estar un poquito enterado. En Argentina tienen áreas, de Argentina tiene 3 años de estar en sequía. Y para peores son las áreas de más siembra de granos. Entonces, todo eso, a ver, es que esto es un cóctel muy peligroso, Álvaro. Pero bueno, quedemos claros. El arroz no bajó, los importadores están haciendo, eso sí, están haciendo su agosto. Claro. ¿Verdad? Y el aguacate, ojo con el aguacate, es que el aguacate no solamente no bajó, digamos, uno va a comprar, ahora venden, incluso están importando un aguacate chileno, no sé si lo has comido, que es parecido al hash, nada más que es muy fibroso. Pero el aguacate está carísimo. Sí. Entonces, ¿cuál era el beneficio de abrirle a los importadores de aguacate que trajeran de México el aguacate? Habría que preguntarle al señor presidente y al ministro de Agricultura y Ganadería, que tampoco tiene muy buen ambiente dentro de los agricultores de este país, ¿verdad? A ver, y que conste, estamos defendiendo al productor arrocero, no estamos defendiendo a la corporación arrocera, que eso es otra cosa completamente aparte. Ese es otro tema. Pero es que, Max, ahora que vos decías esto de la alimentación, digamos, yo hago las compras en mi casa, yo voy todos los jueves a la feria del agricultor, y un día me asusté porque un plátano estaba en 330 colones. Un rollito de culantro así pequeño está entre 300 y 500 colones, dependiendo de la cantidad. Digamos, los huevos, ¿cuántos subieron los huevos? Hasta un 30% el año pasado. De un cartoncito de huevo mediano en el mercado, aquí en la plaza, en la feria, 3.900. Un supermercado vale 4.000 colones. Y un huevito ahí mediano. Y comienza usted a preguntar cuánto están valiendo la cebolla. El chile dulce, la cebolla, la el kilo, papa, 1.900 colones. ñampí, el tiquisque, todo ha subido de precio. Yo me sorprendo y digo, que antes, yo le decía, le digo a mi esposa, antes, hace muchos años, ir a una casa a comer verdura era algo normal. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer una verdura ahora? Porque está comenzando a aumentar el pollo y no es ni los huevos. No es ni siquiera por los huevos, es por la comida, por el concentrado de los animales. Exacto. ¿Hasta dónde vamos a llegar, digamos? Y la gente en un puro vacilón, creyendo todavía en los discursos de la prensa canalla, en todo este tipo de cosas que nos tienen muy distraídos y que suenan muy bonito, pero que en el fondo, que es un poco lo que queremos de este programa, es cuál es el impacto que ha tenido o cómo venimos viviendo los costarricenses, ¿verdad? Sí, el costarricense ha visto decaer su economía, su estatus, ¿verdad? Grandemente. La comida carísima. Y otro de los temas para hablar es de los medicamentos. Y aquí me encontré también otro documento que hablaba de por qué es que no bajan los precios de los medicamentos. Dice que la promesa del actual gobierno, como parte del compromiso de junio-agosto del 2022, se firmaron decretos para homologar y reconocer los registros sanitarios de los medicamentos otorgados por las autoridades reguladoras. Sin embargo, a pesar de los decretos, la mayoría de los medicamentos están más caros.
según datos dato del índice del precio al consumidor, del INEC, de las 16 categorías de medicamentos que incluye el índice de precio al consumidor, solo 2 acumularon una disminución de precios entre agosto y diciembre del 2022. O sea, sigue a la libre, más bien hay diferencias. No sigue a la libre, más bien. Yo creo que ese es el asunto. Sigue caro. No está a la libre. A ver, y otra cosa, los medicamentos son importados. Vuelve aquí a jugar el mismo tema del arroz. Si usted es importador de medicamentos, en este caso, también está ganando bastante recurso económico por el tema de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Y era lo que te decía, bueno, hace un espacio de tiempo. Yo puedo tener mucho dinero en la cuenta en el banco, Álvaro, así, en este momento. Pero yo no te puedo importar a vos ni aspirinas, ni acetaminofén, ni ningún jarabe. ¿Por qué? Porque Max Oviedo nunca ha estado en el tema de los medicamentos. ¿Qué es lo que dice aquí Leiner Vargas? Voy a hacer un paréntesis. Sí, don Leiner es uno de los que más ha opinado sobre este tema. Claro, dice, para el economista académico del Centro Internacional de Política Económica, Leiner Vargas, de la Universidad Nacional, las medidas del gobierno han sido insuficientes porque si bien esto atiende a uno de los problemas del mercado de medicamentos de Costa Rica, que son las barreras de entrada, existen otras fallas de mercado que el gobierno no ha querido escuchar y no ha atendido con diligencia. Vargas también señala que hay asimetrías de información en el mercado que necesitan una transformación en la forma en cómo brindamos información sobre los precios y califica de urgente una aplicación que nos permita tener acceso a los precios de los medicamentos que más se utilizan en el país, sobre todo las familias más pobres. Otro de los puntos más cuestionables es el oligopolio farmacéutico en nuestro país, siendo esto una barrera tanto en la fase industrial como en la fase comercial en las farmacias y por supuesto el control que se ejerce sobre el mercado. Los márgenes de mercado en Costa Rica son más de un 100% para productos que deberían bajar de precio. Hemos tenido además una situación clarísima cambiaria que obligaría a que los precios de los medicamentos estén por lo menos un 30% más bajo y siguen igual arriba. Exactamente. Por el tema de la importación. Por el tema de la importación, volvemos. Es exactamente el mismo el tema del arroz. Y aquí, a ver, y en lo que dice don Leiner, me parece que hay una falacia con el tema de la aplicación. Eso es esas cosas por teléfono, es una aplicación telefónica que me diga a mí, mire Max, la aspirina la puede conseguir más barata en la farmacia tal. ¿Cuál es la falacia ahí? Desde mi óptica. ¿En qué me beneficia a mí saber que puedo conseguir la acetaminofén más barata en la farmacia El Sol del Sur en Costa Rica, que está ubicada en Uvita? Si yo no me puedo desplazar hasta Uvita a comprar la acetaminofén, ¿de qué le sirve a alguien que vive en Cruzitas saber que el supermercado que vende más barato el atún está en Punta Arenas? Puede esa persona decir, mira, voy a ir a Punta Arenas un momentito a comprarme 3 atunes y vengo aquí a consumirlos. Claro. A ver, dice uno, pero ¿en qué está? Y se siente súper orgulloso el ministro de Economía cuando sacan esas listas. Por supuesto, y el presidente lo... Y en los cuadernos, ¿te ha visto? Que es que la y el presidente lo tira para arriba y dice, señor ministro, explíquele a la gente este excelente trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Economía. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza, a ver, cabe que esta cosa funciona? Yo no puedo comprar las cosas telepáticamente. Y se está pensando en la gente de la meseta central. Sigue Costa Rica y sigue el gobierno pensando que Costa Rica está entre Naranjo y Paraíso de Cartago. El esfuerzo está bueno. Yo no lo minimizo. El asunto es que con esa información ¿qué van a hacer con eso? O sea, como vos decís, ¿qué hago yo con saber de que el precio aquí está más barato? ¿Qué van a obligar a los otros a que el salchichón baje? Exactamente. ¿Qué van a hacer? Okay. Porque eso es una frustración más bien, saber que allá venden más barato o quieren que yo me vaya a ir al otro lado. Ojo la palabra que estás usando, Álvaro, y es cierta. La frustración. Eso me frustra. Claro. Y cuando el ciudadano empieza a frustrarse porque cifré mis esperanzas en esta persona o en este grupo de personas que me iban a colaborar para poder estar yo un poquito mejor y mi familia también, pero resulta que por más esfuerzo que hago y me salen con estas cosas de que
está bien, vive en Cuchis. Vaya a un supermercado allá en Talamanca, ahí venden baratísimo el arroz. A ver, perdóneme, se están burlando. La gente puede pensar, se están burlando de mí. Y ya eso, para el tema que a mí siempre me gusta más, que es la política, ¿verdad? Ya eso sí es muy, muy peligroso, Álvaro, ¿verdad? Claro. Y si vemos las reacciones que tienen, lo que decía al inicio del programa, cualquier opinión en esto que llaman las redes sociales, también ya vos no ves discursos de Max Oviedo está mintiendo porque el día tal se importó aguacate a tal precio y se dijo pasó esto y esto y esto. No, es Max Oviedo es un tal por cual porque está diciendo que el aguacate no ha bajado y el gobierno está haciendo su esfuerzo más grande, ¿verdad? Y seguro es liberacionista o seguro es seguidor de la Unidad o seguro es seguidor del Partido de Acción Ciudadana. Exacto, o es seguidor del Frente Amplio. Lo encasillan en otros era. Por supuesto, y entonces la discusión de que el tema importante era cómo están los precios se diluye hacia, es que es seguidor del partido político X. Sí, lo que pasa es que, Max, uno ve a veces gente que digamos, que está perdiendo la perspectiva de lo que son las decisiones de la política. Sí, eso claro. es lo que vos decías. Yo me vuelvo un fanático. Hay gente que un día estuviera, por no sé dónde lo vi, que hay gente que se ha retratado al presidente en su piel. Y está bien que lo hagan como un ídolo. Uno eso se retratan a jugadores y otras cosas ahí. Sí. Cualquiera puede hacerlo. El problema es que... Les pase lo del colombiano, que se grabó el nombre de Messi en la frente y 3 días después dijo qué estupidez la que hice. Sí, porque él está pensando y ahora con el cómo cerebro me quito emocional. esto de aquí. Exacto, es una cuestión de emoción. El tema de estar en eso es que le quita la posibilidad a usted de la realidad, porque usted se casó con una idea y no quiere decepcionarse tal vez. Sí, pero que eso es lo que uno podría estar pensando que en algunos sectores está pasando, y que otros discursos le reafirman esa adhesión que tienen hacia un político. Estos discursos que se siguen dando de que es que estamos combatiendo a los ricos, porque antes uno escuchaba ese discurso en el Frente Amplio, ¿verdad? Y eran comunistas. Ahora no, ahora sí es un verdadero luchador contra la corrupción. Sí, pero el Frente Amplio... eso está bien. Son unos comunistas muy raros porque no piensan como yo. También se está dando eso, ¿verdad? Sí, ya ha modificado un poco eso, pero hablemos de hace más atrás. Sí, claro. Que yo no digo que está mal lo que está haciendo, es que veamos un poco más allá qué tanto efecto tienen los discursos, ¿verdad? Es un poco ahora lo que pasó, 2 casos recientes, lo de la ministra de Salud, ¿verdad? Sí. Que el presidente ha hecho toda una defensa con ella. Por supuesto que él ha sido un abanderado del discurso de la prensa canalla, y ahora pues la vemos ahí en Canal 7 diciendo que bueno, que sí, que ella pagó ahí unos medios y que no sé qué de su plata. No es que pagó medios, Álvaro. A ver, esta joven, porque en realidad es una persona joven, en un país donde la democracia funcione, esta señora tendría más o menos 3 meses de estar en la casa. A ver, que yo reconozca que le pagué a alguien para que hable mal de un periodista, y no por la función que sea periodista, sino por cualquier otra función, pero que yo esté reconociendo que le pagué a alguien y siendo funcionario público, Álvaro, eso me desprestigia a mí como funcionario público de una sola vez. Sí, aunque sea con su plata. Y yo por respeto y para que el gobierno siga trabajando bien, debería renunciar. ¿Verdad? Yo pienso que a Álvaro Ramos lo sacaron del gobierno, digamos, con menos causa que... Por supuesto, no, a él lo sacan porque no les gustaba el discurso que él tenía, claro. ¿Verdad? Que era un discurso más pausado. Sí, hay problemas, sí, estamos en una situación difícil, pero primero hagamos las averiguaciones del caso y después salgamos a decir. En el gobierno primero salen a decir y después salen a hacer las averiguaciones. Eso los ha llevado a hacer, ¿verdad?, torpezas sí, como las que hizo el ministro de Hacienda con el banco BCT, saliendo a decir, vamos a hacer aquí toda una revolución en Costa Rica por el tema. Y nadie me avisó después. Y nadie me dijo que era que esto ya estaba, no está prescrito, ¿verdad? Y todavía está ahí. Ahí lo están reviendo. Pero en el caso, digamos, de la ministra, porque el mismo presidente ha hecho sus conferencias de prensa,
de que son sectores de la población que la quieren echar, ¿verdad? Pues ella está enfrentándose a no, yo lo reconozco. La función de esta ministra es quitar la vacunación obligatoria. Yo no sé qué va a hacer la ministra. Okay, pero ¿cómo estamos cerrando mes. Las clases entran, Álvaro. Sí, pero es que vamos a ver, es que, bueno, ahí nos perdonan los de la audiencia porque hay tantas cosas por hablar, ¿verdad? Pero es que fueron muchas promesas. Claro, sí, pero digamos, en esto de la vacuna, Max, estamos viendo que los hospitales están volviendo a llenar de gente. Sí, pero Álvaro, es lo que te iba a decir. Para que un niño entre a clases, una de las exigencias es que tenga el cuadro de vacunación completo. ¿Verdad? Difteria, sarampión y COVID, porque eso está ahí. Es obligatoria para niños. ¿Qué va a pasar el 6 de febrero, cuando entren las clases? Y salieron los datos. Hay menos de un 20% de la población infantil de este país vacunada. Bajísimo. Algunos ni con primera dosis. Entonces, bueno, y tampoco hay obligación de llevar mascarilla a la escuela. Y el hospital de niños, salió la nota hoy, las 2 primeras muertes, un bebé de unos meses y una niña de 4 años, son los 2 primeros muertos de COVID de este año, en el hospital de niños. Y dicen, por COVID tenemos casos y casi ninguno está vacunado. Bueno, ¿qué va a pasar cuando empiecen las clases? Ahora la próxima semana. Que vayan chiquitos con COVID a clases y como no hay mascarilla y como no hay vacunas, empiecen a esparcir el virus. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo me imagino que igual, como hay grupos que defienden el asunto de que la vacuna no es la solución. Sí, pero aquí vamos a más allá de eso, Álvaro. El hospital de niños tiene una capacidad... No, todos los hospitales al final. Exacto, y se desmanteló la otra orden que dio esta ministra de Salud, desmantelar todos los centros de control de COVID en todos los hospitales. Pero creo que en el Hospital San Carlos ya están comenzando a tomar medidas para... Bueno, pero la orden se giró. A ver, claro. La orden se giró. Y entonces también hay que tener en cuenta Bueno, algunos miembros de la Comisión de Vacunas renunciaron, ¿verdad? No todos, ya me di cuenta que renunciaron todos, porque también, a ver, la ministra salió a decir, cuando puso aquel receso lluvioso, salió a decir, y ahí están las grabaciones, y si no me creen, por favor, busquen las grabaciones. Ella salió a decir que la comisión le había recomendado hacer el receso lluvioso. Y sale la última muchacha que renuncia de la Universidad de Costa Rica diciendo, nosotros nunca dijimos eso. Nosotros no nos hemos reunido más que 3 veces con la ministra, y en una llegó y se fue. Y las otras 2 llegó a hablar de otras cosas. Max, pero pareciera como que el presidente sí coincide con lo que hace la ministra. Por supuesto. Porque ellos, a ver, se notaba en la campaña política, así como en la campaña política de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, fue el tema de la homosexualidad el que movió, claro, ¿verdad?, las encuestas. En la elección anterior, lo que movió las encuestas fue el tema de la vacunación y el COVID. Eso fue lo que movió, Álvaro. Sí, y un hombre fuerte en decisiones. Exactamente. Entonces el discursito ese, ¿verdad?, de que soy el hombre fuerte, yo sí mando a callar a cualquiera y tengo dominio total sobre todo. Entonces, además de eso, ustedes no quieren vacunas, yo voy con ese discurso y por supuesto lo llevó a la presidencia. Claro. Pero bueno, hasta ahí creo que estos temitas que fueron propuestas, porque estuvo la propuesta de venta del BCR y están las otras propuestas. Sí, vamos a hablar un poco del sector social ahora, que me interesa mucho. Vamos a hacer una pausa, estamos en Tertulia de Noche. Recordarles que este programa se repite en los domingos a las 7 de la noche y agradecerles a todos los que nos ven por las distintas plataformas. Ya volvemos con más de Tertulia de Noche, no se vayan.
Bueno, antes de seguir con el programa, quería comentarles a los televidentes por si quieren acompañarnos. El Comité Cantonal de Deportes está reuniendo o está desarrollando un programa que se llama Los Pesos Pesados. Ya como dice el nombre, sabrán de qué se trata. De gente que pese más de 100 kilos, que quiera ir a hacer por lo menos una vez a la semana deporte. Aquí estamos varios, ¿verdad? Ya no hay mucho que decir el por qué. Vamos los viernes, eso es en la Bombonera, ahí en el barrio San Martín, en Gamonales, ahí frente a la escuela, ahí donde hay una cancha de fútbol 5. Ahí llegan muchos pesos pesados. Digamos, estamos mejengueando, como decimos popularmente, ahí en la canchita de fútbol 5. Y realmente la pasamos bonito porque no es algo competitivo, sino es algo más de compartir y por supuesto de moverse, correr, patear la bola. Ahí hacemos ahí un poquito de ejercicio y la verdad es que la pasamos súper bien. Este programa está abierto al público. Si usted quisiera ir a quemar un poquito de libras, hacer ejercicios, los invitamos, vayan, son los viernes. Si quieren conocer más de esta información, puede comunicarse con Juan Bao, el del Comité Cantonal de Deportes, o ahí en la Escuela Carioca, en el Facebook lo consigue. Ahí se pueden anotar con ellos y ir a acompañarnos los viernes. Vayan para que los que puedan ir nos acompañen, ahí nos vamos a divertir un rato. Ahí llegan buenos amigos de diferentes partes de la zona, de diferentes profesiones. Llegan unos más viejos, otros más jóvenes, pero lo bonito es que hacemos una camaradería ahí y hacemos un ratico de deporte, así que si usted está interesado en ir, lo invitamos. Son todos los viernes a las 6 de la tarde ahí en el barrio San Martín, donde llaman La Bombonera, en Gamonales, a las 6 de la tarde para que nos acompañen. Bueno, seguimos en esta tertulia y en esta otra parte queremos hablar de la parte social, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito de los temas de campaña y ahora en la parte social. Porque este tema realmente a uno le preocupa en el sentido de que el gobierno, ¿verdad? Presentó un plan, digamos, una reforma donde quiere juntar varias instituciones, pero el gerente del BAMBI, ¿verdad? Que es el Banco Hipotecario de la Vivienda, en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, donde los diputados le preguntan que qué le parece el proyecto del gobierno, dice que ese proyecto en el fondo lo que pretende es eliminar el bono de la vivienda. El BAMBI, digamos, maneja una cartera de 167.000 millones destinados a créditos que da a entidades autorizadas para atender los programas de vivienda y los programas del bono de vivienda familiar. Dice que este proyecto de ley que promueve la administración Chávez Robles busca fusionar el BAMBI, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y que si eso llega a ocurrir, digamos, si se llega a aprobar este proyecto, el bono de vivienda se debería, digamos, se elimina. Que por cierto también anunciaron que después de 18 meses se vuelve a reactivar la entrega de bonos de vivienda. Pero además el BAMBI ha dejado de percibir cerca de 21.560 millones que le tocan por ley para los bonos de vivienda, ¿verdad? Lo cual es un poco preocupante, sobre todo por la situación de pobreza que estamos viviendo en este país. Que esto era un proyecto, no sé si el mismo, Max, porque Otón andaba en esa onda de fusionar todo lo que eran las instituciones de bien social. Sí, y que le puso el peor nombre, don Otón Solís, al proyecto. Por las siglas de las palabras que él utilizó, el proyecto se llamaba Proyecto Cerrar. Cerrar. A ver, ¿quién va a vender un proyecto de ley que diga que hay que cerrar? Que diga que hay que cerrar. Después trató de corregir, aclarando que no era, sino que era lo que usted bien dice, fusionar, ¿verdad? Instituciones que se dedican a lo mismo. El señor presidente lo que vendió en la campaña política fue que el Estado costarricense es muy grande y que mucha institución hace el mismo trabajo, ¿verdad? Y que era ilógico, y creo que en 2 o 3 debates tocó el tema, era ilógico que existiera el Ministerio de Vivienda, el BAMBI y el INBU.
que eso tenía que utilizarse, bueno, reformarse y usarse una sola instancia. Pero parece que al señor presidente lo que le falta es gente que sepa leer las cosas. Y que si usted, por más que quiera, y sencillamente pone que el INBU se junte con el MIP y con el BAMBI, y usted tiene que definir qué va a pasar con los trabajadores. Claro. ¿Verdad? Ok. Número 1, ¿qué pasa con trabajadores? Número 2, lo que está también leyéndonos, ¿qué pasa con los recursos económicos que vienen de leyes para esas instituciones? Usted tendría que reformar esas leyes para que los recursos vayan a esta nueva institución, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que vas a crear ahí? Un choque. Entonces, pueden estar los recursos económicos, pero yo no los puedo utilizar. ¿Por qué? Porque eran dirigidos al INBU. Y ya no está. Y ya no existe. Y entonces el funcionario público dice, no, yo no le puedo pasar las platas a esa otra instancia, y porque no se llama INBU. Y si lo hago, entonces alguien va y me presenta una denuncia en los tribunales y me dicen, este es un funcionario público pésimo, le pasó las platas, seguro se está robando la plata con otros, y entonces ahí hágale un juicio y mándalo a la cárcel, ¿verdad? Pero es que al gobierno parece que eso es lo que más le gusta. Igual le pasó con el BCR. Llegó y presentó un proyecto de ley y cuando se pusieron los diputados y algunas otras personas a leerlo, ok, ¿qué va a pasar con los empleados? Entonces salió a decir en una conferencia de prensa que no los iban a echar, que ellos, la empresa que comprara no iba a echar a los empleados. A ver, en la cabeza de quién cabe una cosa de esas. ¿Cómo usted me va a vender una instancia a mí y después usted me va a decir cómo tengo yo que administrarla? No. Perdónenme, yo tomo mis decisiones. Y entonces, bueno, el tema famoso de las vacunas, que quitan la obligatoriedad de las vacunas y todo el decreto que tenía el gobierno de Carlos Alvarado, que ese decreto decía que el aumento de los empleados de la caja no se pagaba hasta que se quitara ese decreto de emergencia. Y el presidente lo quita. ¿Y qué entonces lo que tiene que pasar lógico? Y pagar. Pagar. Y aquí les pasó exactamente lo mismo. Llegan y presentan un proyecto de ley donde nada más fusionan instituciones, no se ponen a pensar qué es lo que tiene que ir en la letra menuda del proyecto de ley, y como lo hacen, por lo bien como usted lo decía, el BAMBI no ha recibido recursos económicos, ¿verdad? No había recibido un montón de recursos económicos. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que le queda al técnico, al funcionario público que es el encargado de ver cuántos bonos de vivienda se van a entregar? Decir, si este proyecto de ley se aprueba, al no haberse definido qué se va a hacer con esos recursos económicos que venían, es un cierre, por decirlo así, un cierre técnico de la oportunidad para muchas familias costarricenses de tener un crédito a través de la banca para vivienda. Pero no solo eso, vea, el Censinay también recibe menos del presupuesto. Sí. Eso, digamos, el Censinay atiende 119,000 niños, niñas, madres y adolescentes embarazadas en servicios de alimentación, asesoría nutricional y otros fuera de los establecimientos para combatir la desnutrición infantil, servicio que diferencia este programa de otros que forman parte de la red Cuido. Lo que ha sucedido con el Censinay es que ha venido creciendo en establecimientos, pero el recurso humano continúa siendo limitado. Exactamente. Es un equilibrio que se debe tener entre la asignación del presupuesto y los recursos humanos. Por supuesto. Pero de igual forma, no hay plata ya para salarios ni para pagar a la gente que se dedica a hacer. Por supuesto, y lo mismo le pasó al CNP, con los recursos para pagarle a las personas que estaban en el PAI. Pero, a ver, pero por ese deseo sencillamente de ir cerrando instituciones para hacer el Estado más pequeño, para que sobre más plata, para pagar supuestamente la deuda, se toman decisiones a la ligera. Claro. Y cuando usted, como dice nuestro gran amigo Oscar Hernández, Álvaro, las carreras son buenas solo para los ladrones y para los malos toreros. Y para los caballos. Bueno, también. Pero, a ver, entonces uno dice, ¿dónde está la capacidad de los funcionarios de gobierno de poder definir políticas claras
y de poder encontrar la forma de cumplir con las promesas que se hicieron en campaña política. ¿Cómo sí le puedo bajar el arroz a la gente? Y pensar a futuro, ¿verdad? Porque si usted le estuviera diciendo a los importadores en este momento, vea, señores, ustedes están comprando el arroz con $1 a 560 colones, ya no a 600, ok, ahí tienen un margen de tanto, me le disminuyen ese porcentaje a la bolsa de arroz, al kilo de arroz. Y entonces ahí sí la gente puede ver eso. Entonces también, ¿qué es lo que nota uno? Que el discursito aquel de yo me compro la bronca era un discurso, nada más. Claro. Porque las reformas fuertes no quisieron entrarle, no le quieren entrar, sino seguir viviendo nada más de la apariencia. Bueno, el Banco Costa Rica, eso se murió, ¿verdad? ¿O está Por ahí supuesto, durmiendo? pero bueno, otro ejemplo, Álvaro, de lo que usted nos está diciendo que pasó con los MCNI y lo que estamos hablando que pasó con el bono de vivienda. ¿Se acuerda que decíamos, bueno, que se cierra el Banco de Costa Rica? ¿Qué pasa con la plata del Infocop? ¿Qué pasa con la plata que va para el seguro? De la Comisión Nacional de Emergencias. De la Comisión de Emergencias. Pensiones. Por supuesto. No se tenía pensado eso, es sencillamente cerrémoslo, vendámoslo. Es un negocio para tener plata nosotros. A ver, eso no es un gobierno. Eso es administrar sencillamente. Administrar lo que hay. Y lo están administrando mal. En eso hay que ser claros, ¿verdad? Lo están haciendo y lo están haciendo mal. Sí, ahora estaba viendo que este tema de la edición de la política fiscal, sí, que también se están aplicando a instituciones que ni siquiera reciben plata del gobierno. Es que es por eso, Alba, es que, insisto, hay demasiados ejemplos de que no están haciendo las cosas, de que no se están sentando tan como siquiera por ejemplo a analizar. Al movimiento cooperativo. Exacto. Sí. Le están cortando platas a todo mundo y están dejando sin hacer cosas importantes. Max, pero ¿qué se está, digamos, está viendo recortes y todo eso? ¿Pero qué se está haciendo? Pero no, Álvaro, perdón, no están bien. No, digamos, vea el asunto bueno, tal vez está mal planteado. Digamos que para el presidente está bien. Digamos que usted agarra y sacrifica todo y hace una canasta de plata aquí. El tema es dónde está esa plata, porque todo se está deteriorando. Y no quiero hablar del tema, digamos, de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Hoy escuchaba a un oficial de tránsito decir que solo 7 personas tienen para esta zona. Sí, digamos, hay un deterioro de toda la parte social del país y decisiones económicas que también están. ¿Y esa plata a dónde está o para dónde va? ¿Quién era el vendedor número 1 de la regla fiscal en este país? Chávez Robles, el presidente. El tiempito que fue ministro de Hacienda, hizo como 3 o 4 entrevistas donde decía que la regla fiscal era lo más bueno para el tema impositivo de este país y el tema presupuestario, porque las instituciones ya no podían disparar el gasto. Eso lo dijo en entrevistas, siendo ministro. ¿Y ahora qué está haciendo? Tratando de presentar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para quitar la regla fiscal. ¿Por qué? Justamente por lo que dice este funcionario de tránsito que usted me dice, Álvaro. El MOP puede, un día conversando con unos amigos decíamos, el MOP o cualquier instancia puede ganarse la lotería, cuando los acumulados eran de 1,000 y resto de millones, que llegó y le entró a la institución y la institución, no, por regla fiscal no los puede gastar. Y perdóneme, pero es que me faltan tráficos, me falta gasolina, me faltan repuestos, No, regla fiscal dice que usted no puede gastar porque ya llegamos al tope del presupuesto. Sí, pero la finalidad, ¿qué es el servicio al final? Es que ese es el problema cuando usted tiene un administrador de presidente. Piensa que tiene que tener ganancias. Los gobiernos no son para tener ganancias. Los gobiernos son para distribuir o tratar de distribuir mejor la economía de un país. Y los servicios, digamos, la Por supuesto, a eso me estoy refiriendo. La parte de la seguridad social, esos servicios de los ciudadanos. Por supuesto, ¿de qué le sirve a un ciudadano costarricense que le digan que el ministerio... Que la caja tiene superávit. Que el Ministerio de Seguridad tiene un superávit de 8.600 millones de colones, si no puede contratar un policía más por regla fiscal? ¿De qué le sirve al ciudadano? ¿Qué prefiere el costarricense? ¿Saber que ese recurso económico está en el Ministerio de Hacienda o saber que hay 2 policías nuevos que están rondando mi casa cada cierto tiempo? Entonces, claro, cuando usted pone administradores a gobernar, ellos piensan que todo tiene que regirse por esas mismas normas, ¿verdad? No, la empresa tiene que dar ganancias. ¿Y cómo hacemos para que ganancias? Recorte personal.
Bueno, y recortamos personal, lo que están haciendo ahora las grandes empresas a nivel mundial, ¿verdad? Google, Amazon, todas esas, ¿verdad? Así la matemática es facilísima. Me entran 1,000, quito 6 empleados y me sigue quedando plata a mí para seguir yo disfrutando. Esa lógica en un gobierno no funciona. Ahí se le nota al señor presidente que él es cualquier cosa menos un político. Bueno, Max, vamos a dejarlo aquí para seguir la otra semana. La otra semana vamos a abordar otros temas. Vamos a hablar más de lo político. Sí, claro. ¿Verdad? Vamos a hablar más de todo este contexto político de la asamblea, los troles, en fin, un poco qué se avecina, porque ya hay... Lo interesante de todo esto es que ya comienzan los procesos internos de los partidos. El presidente tiene un partido nuevo, ¿verdad? ¿O está armando un partido político nuevo o no? Uno no puede decir que es el presidente, ¿verdad? El presidente le está vetado participar en elección, en cualquier proceso electoral. Pero gente cercana, gente de casa presidencial y gente que trabaja en la oficina del señor presidente son los que están impulsando un partido nuevo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sinceramente no sé. Es PS, pero no me acuerdo. PSSD creo que es, ¿verdad? Partido Social, no sé qué. Algo ahí, podremos definir el nombre. Está dentro de los 43 partidos políticos que le están pidiendo al Tribunal Supremo de Elecciones que les dé el banderazo de salida para las próximas elecciones municipales. De justamente estos días que estamos, Álvaro, en un año, ya estamos justamente en el día de las elecciones. Pero sí, eso es una situación que ellos tienen que manejar y eso, Álvaro, algo importante, podría significar una ruptura dentro de la fracción del partido de gobierno. A ver, hablemos del partido de gobierno, el Partido Progreso Social Democrático, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, entonces hablemos de eso. Sí se podría dar una ruptura ahí y creo que también aquí pasa con estas personas que están tratando de sacar este partido político, son personas como que no vieron bien, no midieron bien, no saben qué es lo que quieren hacer y entonces... Porque parece que también en San Carlos podrían jugar. Pero creo que van a tener muchos problemas, porque el que tiene deuda política... Es el Partido Social... Ese es el Partido Social Democrático, ¿verdad? Ese es el que tiene deuda política. Este nuevo partido entra en cero, ¿verdad? Y entonces usted ahí va a tener que ver dónde agarra plata para publicidad. No es que sencillamente van a ir a decirle al PSD, deme la plata que me corresponde a mí, Max Oviedo, porque yo trabajé con ustedes, ¿verdad? No, eso no es así. Y creo que por ahí vienen las disputas internas en esta génesis de este partido político. Bueno, ahí lo veremos. Entonces, los invitamos. Recuerde, apenas estamos empezando el análisis de varios tópicos de la administración Chávez Robles. La otra semana de nuevo estaremos con Max en otro programa analizando un poco más lo político. Así que los invitamos. Está pendiente, no nos vamos a despedir. Nos vemos más bien la próxima semana para seguir aquí en Tertulia de Noche. Recordarles, miércoles a las 9 de la noche con repetición el domingo a las 7. Recomiende Tertulia de Noche a través de Canal 14 y las diferentes plataformas que también nos pueden observar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la otra semana. Chao, un abrazo.